voy a estar por ahí, tomamos un café, gustosa, y le dije, ¿cómo hacemos los periodistas? Y a vos te jorobaría mucho, tempranito, acercarte a la radio. Es un lindo lugar para tomar café acá a la sí, vuelta. Sí, seguro, pero bueno, con esa excusa lo trajimos acá. Una linda excusa para levantarme temprano, además estuve viajando. Vine contento hoy, porque no me quedé dormido, el viaje vino bien, llegué a horario, porque ese es el miedo cuando uno viaja, vengo de Capital. Llegué acá, muy lindo, la Plaza Italia con las banderas argentinas en la avenida. Digo, qué linda que está Rosario, porque uno está acostumbrado, lamentablemente, continuamente a hablar de las malas noticias. Sí. Entonces, de pronto está bueno hacer un pequeño paréntesis, por lo menos, y destacar eso. Y algo cortito más. Sí. Llego, quiero estacionar, digo, estacionamiento medido. Ahí empieza la lucha, ¿dónde lo pago? ¿Cómo hago? Pregunto, descargate la aplicación, pagalo, rapidísimo, así que pipí cucú. Pipí cucú. Ustedes que recién hablaban de los jóvenes, que lo venía escuchando, viste que también tenemos alguna frase de antaño. Sí. 9 podés estacionar sin problema. Sin problema. Después de las 9 sí. Che, Brian, bueno, nos contaba, pero brevemente, en realidad, ¿naciste en Tacural? Sí, soy rafaelino. Claro, yo siempre digo, soy un rafaelino nacido en Tacural. Fue muy circunstancial, mis viejos en aquel momento viviendo en el campo. Y ¿Tamberos ellos? Tamberos. Entonces nací en Tacural, vivíamos en Palacios, a los 8 meses de vida ya me mudé a Rafaela y ahí estamos, un rafaelino más. Bueno, recién recordaba la escuela al lado del balneario, que yo no la tenía registrada. La pero Don íbamos, Tomás. Claro, íbamos siempre, yo me formé en la escuela normal y toda la actividad física la hacíamos en el balneario, así que... Pero háblame de vos, después de tuviste la secundaria, suele pasar mucho en nuestra zona, al menos pasaba, que las familias de campo, como es la mía, iban al liceo militar. Era una manera de, bueno, que la educación secundaria transcurriese así. ¿Qué es lo que pasó con vos? ¿El Liceo General Belgrano? ¿Fuiste Sí, así? la secundaria fue en el Liceo Militar General Belgrano. No fue tanto por una decisión familiar o incluso ni siquiera por conveniencia. Era una cosa mía que te gustaba de que chico me gustaba y me llamaba la atención, y creo que por eso me interesa tanto hoy, o he desarrollado a lo largo de los últimos años, incluso desde mi adolescencia, lo que tiene que ver con la comunicación como un eje primordial en lo que tiene que ver con la difusión de los valores y también de atraer a los jóvenes a sumarse a las Fuerzas Armadas, por el impacto que tuvo en mí, en definitiva. Te resumo muy cortito qué fue lo que me llamó la atención del liceo. Todos los veranos viajábamos a Entre Ríos con mi familia a visitar parientes por ahí, y en el viejo liceo, en el segundo en realidad, que está sobre Recreo, la ruta cuando uno pasa por ahí, lo que a mí siempre me llamaba la atención era un tanque de guerra que estaba a la vera de la ruta. Entonces, claro, era muy chiquito, 5 o 6 años primero, ¿qué es ese tanque de guerra ahí? ¿Por qué está ahí? Claro. Bueno, año tras año iba creciendo, iba madurando, iba entendiendo un poco más. Hoy sé que ese tanque era un Sherman, por ejemplo, y por qué estaba ahí. Entonces, en algún momento, ya llegando a quinto grado, le digo a mi mamá, listo, eso que yo veía que es un liceo donde se forma la secundaria con un barniz militar, ahí quiero ir a estudiar. Y a partir de quinto grado no dejé de romperle los quinotos a mi papá y a mi mamá para que me dejen ir al liceo. Y así, gracias a Dios me apoyaron siempre y pude ir al liceo. Entonces, como algo que a mí me llamó la atención y me generó ese impacto, fue lo que después, casi como una bola de nieve, me llevó a eso. Pero sin embargo, elegiste el periodismo. Sí, por supuesto, lo que tiene que ver justamente con la comunicación fue algo que se me fue dando con justamente lo que tiene que ver con la comunicación como un eje central, digamos, para transmitir lo que uno cree, lo que a uno le pasa, lo que uno intenta también difundir. A mí me pasó que siempre tuve cierta facilidad para escribir o para expresarme a través de lo gráfico. Y justamente en el liceo, el primer año, hicieron un concurso literario y estaban todos maravillados los profesores con... Uno escribía con seudónimo, tanto literario como lírico, narrativo como lírico. Y bueno, a ver... ¿Quiénes son estos dos que escribieron por un lado acá con este seudónimo? Y era la misma persona y era un cadete, era un cadete de primer año, entonces era toda la revolución. Y ahí empecé, incluso en aquel momento recuerdo que el gobierno nacional de turno intentaba llevar adelante unas reformas negativas en contra de los liceos, incluso analizaban cerrarlos, y ahí escribí mi primera carta de lectores para la opinión de Rafaela. Recuerdo que estaba Roberto Actis todavía entre nosotros, el director de la opinión, y me permitió publicarla. Después tenía un montón de inquietudes y ya le fui agarrando el gustito, y cada tanto publicaba alguna nota de opinión. Entonces ahí fueron las primeras apariciones.
al segundo año, en el verano fue como que pasó algo naturalmente en mí que tiene que ver con haber desarrollado un poco esta voz que ahora tengo, que en el primer año no era así, era totalmente distinto, mucho más aguda. El pasaje, claro. Y vinieron muchos comentarios y bromas y demás por qué le pasó a Brian de un año al otro. Tenía que ver con eso. Mudó su voz. Claro, era madurar un poco. Y recuerdo que creo que incluso fue la profesora de lengua y literatura la que me dijo, tenés que empezar a probar con el mundo de la radio, esto que te viene pasando y que que vas creciendo y demás, probá. Bueno, la hago corta, terminé en el ET28. El quinto, sí, eso fue un poquito después, pero antes, el quinto año ya tenía mi propio programa de radio los viernes a la noche en Radio Mitre Rafaela. Automáticamente yo me mudo a Buenos Aires y ahí agarro la corresponsalía para ADN, que es otra de las radios más importantes de allí. Y sí, la última radio en la que trabajé en Rafaela fue el ET28, que es justamente la radio ícono, al menos histórica, de la ciudad. ¿Dónde te formaste? ¿En Buenos Aires? Sí, la licenciatura en Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires, que en algún momento voy a terminar, pero siempre porque en realidad uno siempre me pregunta, bueno, ¿dónde estudiaste comunicación o periodismo? Y esto se fue dando de forma nata y lo que yo buscaba después eran más bien herramientas pedagógicas y académicas para defender esas ideas que en definitiva eran políticas. A mí me pasó casi lo mismo, solamente que después por una razón de que mi hijo era muy chiquito no seguí, empecé ciencia política y no la terminé, pero uno busca herramientas para sostener ¿no? Lo que desde el periodismo uno ve, analiza y demás. ¿Qué te llevó a cubrir guerras? Creo que gran cantidad de años analicé la posibilidad de seguir la carrera militar y después me terminé volcando hacia la comunicación, pero siempre tuve muy presente todo lo que tiene que ver con la defensa, principalmente nacional. De hecho, egreso del liceo el 4 de diciembre del 2015 y el 10 de diciembre, menos de una semana después, me mudo a Buenos Aires, a la mañana para cubrir la asunción de Mauricio Macri como presidente en el Congreso de la Nación, y a la tarde para que mi mamá firme el contrato en la inmobiliaria y me dé el departamento donde iba a vivir para estudiar. Todo fue rápido y prematuro. Fueron un año hasta que de manera ad honorem empecé en sintonía con el director de ese momento del Colegio Militar de la Nación, que es donde se forman los oficiales del Ejército Argentino, a desarrollar las redes sociales, porque no tenía, y hay otra vez esto que yo les contaba hace un ratito de la importancia de la comunicación y cómo llegar a los jóvenes. Yo decía que la estrategia de comunicación y de buscar a futuros postulantes para ser oficiales del ejército estaba errada, porque se estaba apuntando a medios o formas que ya estaban casi obsoletos o para otro público, más grande, fuera del rango de las personas que podían aspirar a ingresar. Bueno, empezamos con Instagram, Twitter, Facebook del Colegio Militar, automáticamente la postulación siguiente se triplicó la cantidad de postulantes en toda la Argentina para ingresar al Colegio Militar. Era un poco el boom interno lo que se había generado ahí. Me convocan de la Secretaría General del Ejército a trabajar como periodista del Ejército. Eso fue segundo o tercer año viviendo en Buenos Aires. Entonces ahí tuve poco a poco también la posibilidad de ir desarrollando cada vez más cantidad de productos, campañas de difusión, etcétera, y también recorrer un poco los cuarteles a lo largo de todo el país, del sur hasta el norte y de este a oeste. En algún momento se hizo casi incompatible mi actividad periodística afuera, civil, a través del Litoral, a través de Canal 26, principalmente como acreditado permanente en el Congreso y Casa Rosada, por los encontronazos que tenía con el gobierno saliente en diciembre, principalmente con la portavoz Gabriela Cerruti. Entonces en algún momento era o priorizar la comunicación como periodista dentro del ejército o seguir haciéndolo afuera. Terminó, insisto, se hizo casi inviable, tuve que renunciar al ejército y dedicarme pura y exclusivamente a lo externo. Y ahí hubo alguna persona, algún amigote que me dijo, bueno, el próximo paso, justo estallaba la guerra, la invasión militar rusa en Ucrania, me dice, el próximo paso tuyo es ir a Ucrania. Primero la impresión fue, bueno, estás loco, ¿cómo hago? ¿Cómo llego al otro lado? Es difícil, los contactos, el idioma, la idiosincrasia, absolutamente todo es difícil. Pero bueno, cuestión que en menos de 15 días armamos el viaje y me fui. Recuerdo haberte solicitado y entrevistado. Sí, hemos conversado. En aquel momento, hoy, ¿qué te queda de ese pasaje por Ucrania? Lo que pasa es que te estoy contando una primera experiencia que sucedió en definitiva hace poco más de 2 años, y en el medio viajé 3 veces a Ucrania, una vez a Israel y hace 2 meses a Azerbaiyán, al lugar de
conflicto armado entre justamente Azerbaiyán y Armenia, que es Karabaj. Entonces digo, se han reunido ya varios elementos y en cada uno es distinta la idiosincrasia, el entramado histórico, el entramado cultural, el entramado social, los disparadores que llevaron a que la política falle y se llegue justamente a un estadio de guerra. Qué bueno eso que señalás, ¿no? Que la política falle. Cuando la política falla, no hay entendimiento, no hay diálogo y bueno, y aparecen las guerras, ¿no? Cada vez que puedo lo destaco, María, porque en definitiva a veces queda como en el pensamiento popular que la guerra es algo militar. Claro, se desarrolla a través de las armas, pero siempre nace de una decisión política y el impacto es directamente en los civiles, más allá de los militares que se vean afectados por esta situación de guerra. Por eso es importante también remarcarlo. Como a veces también creo importante remarcar que cuando uno habla de inversión militar o en materia de defensa no es porque quiere ir a la guerra, sino por todo lo contrario, a través del efecto de persuasión y disuasión que se busca, es justamente, como dice la frase ya trillada, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Uno lo que busca es casi como un seguro o como un cerrojo. Si alguien en algún momento amaga a querer venir, bueno, que sepa que tengo con qué defenderme. Si nos ve regalado, seguramente les va a ser un Mucho poquito más más fácil. Entonces lo que uno busca es evitar. Pero volviendo al tema y al eje de tu pregunta, ¿qué me queda? La miseria humana, la pobreza, la incertidumbre, que de un momento para otro todos tus proyectos de vida quedan atrás, el peluche que tenías, el muñeco, la almohada, el cuadro, tu casa, tu televisor, lo que sea, todo atrás agarrás tu mochila y te vas. Lo decís rápido en tiempos periodísticos, ¿no? Pero quiero detenerme visualmente en esto que acabas de mencionar, de contar. Tu peluche, tu remera, tu almohada, y no estoy hablando ni de tus monedas, ni de tu oro, estoy hablando de cosas, las fotos tal vez de tu mamá que ya no está, o de tu abuela, todo eso en un momento determinado no está más. Y solo agarrar, como dice Brian, una mochila, si se da lugar. Tal vez hasta tenés que dejar tu perrito o tu gatito porque tenés que salir. Tremendo. Me ha tocado o tuve la oportunidad de acompañar una ambulancia de la Cruz Roja a evacuar personas en Kupiansk y el estado de desesperación, incluso a veces las generaciones más grandes despiden a sus hijos, a sus nietos y se quedan porque dicen, acá está mi raíz, acá murieron mis padres, acá voy a morir yo, porque además por más que me vaya al exterior, ya tengo más de 60, 70 años, ¿cómo hago para volver a ser productivo? Y tiene que ver un poco también con lo que ustedes conversaban hace un rato. ¿Cómo hago para reinsertarme económicamente o activamente en otra sociedad, con otro idioma, donde ya me miran mal porque ven que hay una ola de refugiados importantísima? Digo, hay todo también un sesgo importantísimo en eso. Y sin embargo esto que te acabo de decir termina siendo casi el mejor de los escenarios, el que podés llegar a agarrar una mochila e irte. Si no es que te explotó un misil, un dron kamikaze o llegaron soldados con sus fusiles y terminaron con vos o con los tuyos. Muchas veces me preguntan, bueno, pero vos tenés una mirada totalmente parcializada por el lado ucraniano. Claro, las 3 veces que viajé estuve de ese lado, más allá de la objetividad que uno intenta darle, y porque además, en este ratito que estamos conversando y que voy tratando de hacer memoria sobre lo más importante, recuerdo inmediatamente una persona que estaba en Orihiv, al sur de Zaporizhia, a menos de 5 kilómetros de la línea de contacto entre ucranianos y rusos, un pueblo fantasma, normalmente 15.000 personas, en ese momento, en marzo del año pasado, quedaban menos de 1.000, y la única persona que vimos, en medio de lo que parecía, si bien estaba soleado, una tormenta eléctrica por la cantidad de explosiones que había continuamente, era una persona que salió con alrededor de 15 a 20 perros alrededor. Lo frenamos porque nos llamó la atención, insisto, la única persona en todo un pueblo. Y él nos explicaba que su hija, su esposa se habían ido, pero que él decidió quedarse porque alguien tenía que cuidar las casas abandonadas y los animales que habían quedado allí abandonados. Bueno, lamentablemente a los 20 días aproximadamente mi fixer, mi productor allá, me llamó para contarme que esa persona había muerto bajo el fuego de los misiles. Porque conocí también después a los voluntarios latinoamericanos que fueron a desplegarse allí y ya 2 o 3 que pude entrevistar y que compartí 2 noches con ellos en la segunda línea, murieron bajo el fuego de mortero también. Entonces, si eso a mí me atraviesa como cronista, imagínate a vos, ucraniano, que llevas 2 años y pico allí, y si a mí en 3 viajes de alrededor de 15 días cada uno ya puedo contar esto que estoy contando, imagínate ellos, padres, madres,
novios, novias, primos, conocidos, que ya se fueron, que ya no están, o que les falta una extremidad, o que quedaron con rasgos muy fuertes. ¿Cómo superás lo emocional de todo eso? Es más, en algún momento he visto cómo acercaban sus propios hijos a las fronteras para ver si humanitariamente se los podía salvar. O sea, ¿qué es el peor de los desgarros? ¿Qué decisión debes tener y qué horror debes vivir como para decir, yo sacrifico, no sé si lo vuelvo a ver, no lo sé, ojalá, no lo sé, pero a ver si logro salvarle la vida? Sí, me pasó el primer viaje más que nada, donde era la tercera, cuarta semana desde que había iniciado la invasión, que éramos con la persona que me acompañaba, las dos únicas personas que intentábamos cruzar desde Polonia hacia Ucrania. Era tétrico porque el paso fronterizo estaba prácticamente vacío. En cambio, cuando ya ingresamos al lado ucraniano, del otro lado había una fila de prácticamente 1 kilómetro de personas desesperadas como sea para poder salir, y uno los ve casi como animales en las estaciones de tren cuando llegan o cuando llegaban en aquel momento desde las localidades más cerca del Donbass, y que justamente llegaban a la parte más occidental para buscar como desplazados, refugiarse en algún vecino o poder ir a alguno de los países limítrofes. Esa desesperación de como sea poder salir, porque cualquier cosa iba a ser mejor que el infierno que estaban viviendo. Me retrotrae de alguna manera a nuestros abuelos o bisabuelos que también llegaron a estas tierras con algunos con un baúl, viste, esos que se usaban antes, y vaya a saber si algo más o nada más, también por el horror de la guerra, ¿no? No les preguntaba, bueno, ¿cómo quedó tu casa? Mirá, le puse llave, salí. ¿Y qué es de tu vida? Bueno, no lo sé, estoy llegando aquí y estoy esperando que las autoridades me digan si hay un lugar donde pueda quedarme o si hay un lugar donde podamos ir en los países de alrededor. Esa era la respuesta típica que nos daban las madres normalmente, porque recordemos que los padres, la mayoría entre los 18 y 60 años, tienen que quedarse para estar a disposición de las autoridades militares en caso de que sean convocadas o necesiten así hacerlo. Y eso es tremendo, el grado de incertidumbre, ¿no? No saber dónde vas a estar esta noche, ni mucho menos dónde vas a estar mañana. Recuerdo también el caso de una abuela con su hija y su nieto que estaban en Polonia, y les digo, bueno, ¿qué están haciendo? No, nosotros estamos en un refugio acá viviendo, venimos todos los días a la estación de tren a buscar un poco de comida. Y le digo, ¿qué proyección tienen? Lo único que nos interesa ahora, me decían ellos, es encontrar una escuela que sea bilingüe para que nuestro chiquito pueda ir a la escuela. Fíjate cómo estaba esto también que vos decías, ¿no? Las prioridades que se tienen. En ese caso es, bueno, perdimos todo, por lo menos mantengamos la instrucción del más pequeño. ¿Pensaba que se iba a extender tanto? Porque, digamos, era algo de muy poco tiempo inicialmente, ¿no? Que Rusia lo resolvía en muy poco tiempo, y bueno, no fue así. Y hay caramuzas que vienen del 2014, por eso hoy me confundía y me corregí automáticamente cuando quise señalar que la guerra empezó en febrero del 2022, porque en realidad es una guerra que ha comenzado por lo menos en el 2014. Sí entiendo que esto que Rusia ha autodenominado como una operación especial militar de desnazificación en Ucrania, la tendencia inicial parecía que en 3 días se acababa el tema. De hecho, en algún momento se presume, porque en realidad los planes originales solamente lo saben Putin y quizás 1 o 2 personas más en el mundo, se presume que incluso estuvo la posibilidad de que administren de facto la Administración Pública Nacional de Ucrania, por eso los tanques llegaron hasta la propia capital. Bueno, eso no terminó sucediendo y estamos en una guerra como la que estamos hasta actualmente, con una invasión militar que se ha proyectado durante tanto tiempo, ¿no? Uno a veces dice, qué mal que le está yendo a Ucrania, que no logra una contraofensiva con la intensidad que buscaba, o que se queda a medias con la colaboración de los aliados europeos y de Estados Unidos. Bueno, también hay que mirar lo difícil que se le ha hecho de todas formas también a Rusia, si bien justamente la principal beneficiada en una guerra de principal característica de desgaste es Rusia por la cantidad de recursos que tiene y también de recurso humano principalmente. ¿Y la NATO? Bueno, ahí habrá que verlo. O la OTAN, ¿no? Sí, no, está bien, cualquier adaptación está bien. El rol de Estados Unidos ahí va a ser primordial, y sin lugar a dudas, Ucrania, como el resto del mundo, principalmente el resto de los integrantes de la OTAN, están observando lo que tiene que ver con las próximas elecciones. Yo no sé qué va a pasar si gana Donald Trump, pero algo va a pasar. No me queda ninguna duda, y creo que todos los analistas internacionales coinciden en que no va a ser lo mismo la postura de Estados Unidos frente al conflicto armado de Europa del Este. No sé si va a ser dejemos de darle armas y entreguemos a Ucrania.
pero sin lugar a dudas que va a ser mucho más drástico y más elocuente Donald Trump si finalmente es presidente que lo que viene haciendo Biden. Y sobre eso te detengo un minuto, tu mirada internacional, porque recién yo leía en El Cronista, creo que decía, bueno, parece ser que ya está convencido, se baja. ¿Y quién reemplazaría como candidato a Biden? Perdón por la respuesta, pero Sí. no sé si es trascendente quién reemplaza a Biden. Coincido en lo que ustedes decían hace un ratito, que la situación de Trump, y creo que recién lo dejé entrever también, ya está muy consolidada. Si lo que ha ocurrido hace algunos días atrás, con esta situación terrible y cuestionable y evitable y condenable de intento de magnicidio contra él, ha terminado de posicionarlo como la figura recontra favorita para las próximas elecciones. Entonces, si no es Biden, que a ver, me preguntás por la imagen de él, hace mucho que se viene hablando de estas situaciones públicas que él ha tenido desvariando, casi perdido, confundiendo nombres, etcétera, etcétera, que Bueno, se ha... a Putin y... Eso fue terrible. Lo de Zelensky con Putin. Decirle Putin a Zelensky es Sí. como decirle Macri a Cristina o viceversa. Digo. Claro, No claro, tiene sí, absolutamente sí. nada que ver una cosa con la otra. Sin embargo, ocurrió. Claro. Y no es el presidente de un país intrascendente en la geopolítica. Claro, es claro. uno de los principales, es uno de los protagonistas. Y enfrente de Donald Trump, que viene manejando el timing político y discursivo de forma impecable. E insisto, esto que ocurrió le vino como anillo al dedo. Insisto, más allá de lo terrible, etcétera, digo, todo el mundo está hablando de casi el milagro de Donald Trump, incluso con esta imagen en 3D que se ha compartido en los últimos días de cómo en media milésima de segundo gira el cráneo y por eso zafa y le pega en la oreja. Y esa oportuna foto también. Sí, claro. y también la reacción política que él tuvo ante el hecho, porque esos segundos debajo del atril y después aparece y levanta Levantando su el puño. mano, o sea, fue realmente muy fuerte, Pelén, ¿no? creo que dijo, ¿no? ¿Perdón? Pelén. Sí, creo que hubo algún insulto también a modo de arenga. Sí. Bueno, mira, nos falta solo 5 minutos, pasó volando el tema, el rato de charla con vos. Ahora estás como asesor del ministro Petri. Sí, estamos trabajando y hace un rato te contaba, ¿no? La gran cantidad de inquietudes que uno manifestaba en los últimos 2 años, principalmente al gobierno nacional de Alberto Fernández, y que había pocas respuestas y que tiene que ver casi con un resumen de la expresión de lo que fue el elemento militar para el kirchnerismo, que era un tema del cual no se hablaba o incluso se evitaba hablar en la medida de lo posible, y cuando se lo hacía se buscaba siempre demonizarlos, ajustando la historia de las Fuerzas Armadas a lo que ocurrió especialmente a partir de 1976. Con este gobierno eso ha cambiado, los primeros rasgos fueron los de Milei y Villarruel en campaña, donde pusieron sobre la mesa un montón de cuestiones que, sin olvidar esta cuestión lamentable, condenable, que no debe repetirse, que recién hacía alusión, también poner sobre el eje otras cuestiones. Y a partir de la llegada de Luis Petri como ministro de Defensa se ha dado también una ampliación a recordar que la historia de las Fuerzas Armadas viene incluso con antecedentes previos a 1810. Entonces, no podemos permitirnos reducir a tamañas instituciones nacionales que nacieron con la patria. El 25 de mayo teníamos el primer gobierno, el 29 de mayo, es decir, 4 días después, ya estábamos consolidando el ejército argentino o empezando a trabajar en el ejército argentino, reducir lo que pasó en un periodo como uno de los más oscuros. Entonces, uno puede cuestionar a figuras que hubo durante los gobiernos de facto, pero también tenemos infinidad de figuras de próceres de aquel siglo, pero también de los últimos tiempos. Soy muy cortito con esto. No, pero te decía, hoy no debe quedar nadie de los generales, se dice, ¿no? Comandantes. Bueno, pero digamos, militares. las autoridades militares que hayan estado en aquella época, supongo. Todos los oficiales que están hoy en día, entiendo que los suboficiales también de las 3 Fuerzas Armadas, fueron formados, egresados y lógicamente de forma consecuente discurrieron sus carreras militares posteriormente al 83. Entonces son 100%, insisto, formados y transcurridos sus carreras en democracia. Redondear. No, que no hace falta ir a hablar solamente de San Martín, de Las Heras, de Güemes, de Belgrano. Miremos ahora lo que ha ocurrido en los últimos tiempos. Cuando uno habla incluso aquí en la provincia, el 2003 las inundaciones, allí estuvieron principalmente los batallones anfibios y de ingenieros de Santo Tomé, con sus vehículos colaborando con los vecinos, cada vez que hay un incendio. Bueno, en el COVID. Bueno, la operación Belgrano 1 y Belgrano 2 que llevó adelante el Estado Mayor Conjunto con las Fuerzas Armadas,
fue impresionante. Y ahí también, yo digo, el desfile militar que hubo el 9 de julio terminó siendo la gota que colmó el vaso para romper este argumento político, principalmente del kirchnerismo y de la izquierda, de que había una grieta entre militares y sociedad civil. Digo, si alguien no le alcanzó con ver la comunión que hubo interagencial en todos estos pequeños ejemplos que acabo de dar para atrás, con la pandemia, con el apoyo a la comunidad, etcétera, lo del desfile fue magnífico. Lamento en lo personal los diputados que fueron a ver a Astiz. Bueno, esa fue una decisión que ha quedado también un poco controvertida en cuanto a por qué y cuál era la finalidad. Algunos aducen que iban a visitar el sistema penitenciario federal, otros aducen que ya estaba previsto visitar a la gran mayoría o a los distintos tipos de presos que hay en ese sistema carcelario. Otros dicen que no, que exclusivamente se iba a visitar a los que tenían que ver con delitos de lesa humanidad. Recordemos que allí algunos de los reclamos que vienen principalmente de sus familiares es que muchos, si bien el caso que mencionaste está totalmente con sentencia firme y comprobado lo que ha hecho, hay muchos otros que reclaman que llevan gran cantidad de años por encima de lo constitucionalmente avalado en carácter de prisión preventiva, y ahí está el reclamo también de que no se están cumpliendo sus propios derechos humanos y demás. Pero bueno, es una cuestión que responde directamente a legisladores que lo han hecho, no tiene nada que ver con las actividades que hacemos del Ministerio de Defensa. Brian, gracias. A ustedes un placer. Y a todos muchas gracias. 9 en punto, nos estamos yendo. Muchísimas gracias, será hasta el próximo sábado. Estás en Radio Universidad 103.3. Radio